Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda la profesora del Colegio Seba J. Rousseau, el cual voy a estar enseñando el área de Ciencias Sociales. Y muy bien, en esta oportunidad vamos a ver nuevos temas en este bimestre, así que estén muy atentos y mucha atención para cada uno de ellos. Muy bien, y el primer tema que nos toca ver es el sobre el virreinato peruano y su organización política. ¿Pero qué fue el virreinato? Primero vamos a ver. Fue una etapa de la historia colonial de América en el que se desempeñaba su cargo el virrey, quien era el máximo representante del rey de España durante su dominio en los nuevos territorios conquistados entre los siglos XVI y XIX. Vamos a ver una pequeña introducción. Dice, la conquista incorporó al Perú al imperio colonial español en formación. Ese imperio se formó explosivamente en menos de 50 años, entre los viajes de Colón y la empresa de Pizarro. La rapidez con que se formó el Imperio Español en el siglo XVI es comparable a la rapidez con que se formó el Imperio Inca en el siglo XV. En el Imperio Colonial Español fue el primer imperio a distancia en la historia universal. Antes de ellos, todos los imperios fueron imperios terrestres, con excepción de las expansiones de los griegos y fenicios en el antiguo mundo mediterráneo. Dentro de los dominios españoles desplegados en el vasto ámbito del continente americano, el Perú, durante el periodo de la dominación española, se hallaba inscrito como un territorio orgánicamente constituido, que si bien jurídicamente había sido incorporado al reino peninsular de Castilla, de hecho se articulaba dentro de la estructura de la monarquía universal hispana, a través de la dependencia personal del rey. Muy bien, ¿cómo fue creado el virreinato? ¿Cuándo fue? Fue creado como autoridad regional para la administración de América por la corona española, cuando ocupaba el trono Carlos I, por real cédula firmada en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, siendo su primer virrey Blasco Núñez de Vela, nombrado por real cédula del 1 de marzo de 1543. ¿Cuáles fueron las causas de la creación del virreinato? La primera causa fue el deseo de organizar el imperio colonial español en América. Otra fue la necesidad de un control directo sobre las colonias. Los malos resultados del sistema de gobernaciones y repartimientos. Y por último, la necesidad de proteger a los indios contra la inhumana explotación de los encomenderos. Muy bien, vamos a hablar sobre el territorio. ¿Qué dice? Llegó geográficamente a abarcar en un momento dado de la presencia hispánica, desde el Istmo de Panamá hasta el extremo sur de Sudamérica, bordeando principalmente el Océano Pacífico y también parte del Océano Atlántico. El Virreinato del Perú, con sede gobernativa en Lima, abarcaba los distritos audienciales de los que emergieron hasta 9 naciones independientes. Entre ellas están Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, heredadas de las audiencias que formaban el mismo virreinato, que son Panamá, Nueva Granada, Quito, Lima, Charcas, Santiago y Buenos Aires. Muy bien, aquí podemos ver imágenes de el Perú de los siglos XVI y XVII, también los límites definitivos del Virreinato del Perú en 1803. Ahí están las líneas marcadas y lo pueden observar. Muy bien, algo extra como una nota que siempre se puede saber más, dice que las capitanías generales fueron circunscripciones territoriales de carácter militar creadas en lugares fronterizos en comarcas inexploradas o habitadas por indios rebeldes. No estuvieron a cargo de un capitán general, quien tuvo atribuciones gubernativas, administrativas, judiciales y militares. En América hubo 4 capitanías generales. Esas fueron Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Muy bien, ahora vamos a ver sobre la monarquía española. Muy bien, aquí tenemos unos hechos que ocurrieron durante la monarquía española. Dice, España y las Indias conquistadas fueron heredadas por Carlos I, nieto de los reyes católicos. Con Carlos I se inició la dinastía austriaca, ya que su abuelo paterno era el emperador Maximiliano de Austria.
Luego, Carlos I de España o Carlos V de Alemania no había nacido en España sino en los Países Bajos y al principio ni siquiera hablaba bien del castellano. Su interés principal no era España, sino conseguir el imperio mundial, reivindicar la herencia borgoña de su familia paterna enemiga de Francia. A esta política imperial, Carlos I sometió todos sus dominios a Europa y América. Los tesoros de México y el Perú sirvieron sobre todo para financiar las guerras de Carlos I en Europa contra Francia, los protestantes y el imperio turco. La dinastía austríaca gobernó sobre España, el Perú y resto de América durante los siglos XVI y XVII, pero España solo fue una gran potencia mundial durante los dos primeros. Su decadencia política se inició con Felipe III y duró a través del siglo XVII. La dinastía austríaca española terminó con Carlos II, hombre débil y enfermo que no tuvo hijos. El más importante de los Borbones fue Carlos III, por las reformas que introdujo tanto en Europa como en América. Estos reyes españoles creían que su derecho a gobernar les venía directamente de Dios. No tenían la obligación de rendir a nadie cuentas de sus actos. Eran gobernantes absolutos. Solo a principios del siglo XIX se dio para España y sus colonias una constitución que fijaba los derechos de los súbditos frente al rey. Muy bien, aquí podemos ver las dinastías españolas, cada una con sus representantes. Tenemos las dinastías de Habsburgo y las dinastías de Borbón. En las dinastías de Habsburgo, sus representantes fueron Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV y Carlos II. En las dinastías de Borbón teníamos a Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Muy bien, vamos a ver cómo fue la organización política. Las principales autoridades e instituciones políticas del virreinato pueden ser clasificadas en... Tenemos primero las autoridades metropolitanas. ¿Quiénes conformaron estas autoridades? Primero tenemos al rey. Él fue la máxima autoridad de España y sus colonias de acuerdo al derecho español. El poder del rey era de origen divino en este sentido. Su gobierno era absoluto y no rendía cuenta de sus actos a nadie. Durante los casi 3 siglos de denominación, 10 monarcas ocuparon el trono español. Luego tenemos el Consejo de Indias. Fue el organismo destinado a dirigir los asuntos administrativos de gobierno de las colonias americanas y fue creado en 1542 y reglamentado por Felipe II en 1571. Estaba conformado por un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios, un cronista y un cosmógrafo. Sus funciones eran las siguientes. Tenían funciones legislativas, que era dar leyes y ordenanzas. También había función administrativa, que estaba relacionada con el nombramiento de funcionarios, y la función religiosa también estaba, que nombraba autoridades eclesiásticas en virtud del derecho del patronato. Y por último había la función jurídica, que resolvía en última instancia los juicios civiles elevados por las audiencias. Muy bien, vimos las autoridades representativas, ahora vamos a ver las autoridades locales. El primero fue el virrey. El virrey fue el representante directo del rey de América. En un principio el mandato de estos funcionarios no debía exceder los 3 años. Sin embargo, debido al extenuante, prolongado y peligroso viaje que representaba llegar a América, el Consejo de Indias amplió su estancia a 5 años. ¿Cuáles eran sus funciones principales? Dictaba leyes, nombraba cargos inferiores y presidía la Real Audiencia sin voz ni voto. Muy bien, algo extra para su conocimiento es que dice que desde 1613 todos los virreyes estaban obligados a elaborar una memoria para informar a su sucesor y al rey sobre sus actividades en el Perú. Estas memorias fueron de gran utilidad para los virreyes sucesores, pues le otorgaban un panorama general del virreinato, tanto en lo administrativo, judicial y económico como en lo social. Aquí tenemos una pequeña biografía del virrey Francisco de Toledo. Él fue un virrey durante casi 40 años, así que lo pueden leer y lo conozcan. Él fue conde de Oropesa, así que está muy interesante esta pequeña lectura. Muy bien, aquí podemos observar un cuadro donde estaban los reyes, virreyes y su periodo de gobierno. Tenemos al virrey Carlos I,
Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe y Felipe IV, y cada uno con sus virreyes durante su periodo de gobierno. Aquí continuamos también con más reyes, virreyes y periodos de gobierno de cada uno, ¿no? Carlos II, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Muy bien, otra organización, otra autoridad, perdón, local es el de la Real Audiencia. Fue el más alto tribunal judicial de apelación en las Indias. Contó con jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida, incluso al ámbito eclesiástico. Sus miembros eran llamados oidores y fueron el presidente, 8 oidores, un fiscal, el alguacil mayor y el alcalde del crimen. Acá dice que la audiencia era la institución que se dedicaba a legislar y administrar y administrar justicia. Las había reales como las de Lima y subordinados como las que se crearon al interior del virreinato. Otra es sobre el corregidor. Fue funcionario encargado de administrar un corregimiento. Sus principales funciones fueron recaudación de tributo, remisión de metallos, realizar los repartos mercantiles y administración de justicia. Algo muy importante es que los repartos mercantiles consistían en la venta compulsiva, forzosa de mercaderías que realizaban los corregidores entre la población indígena o mestiza. Algo extra también en este tema sobre el corregimiento, dice, en el año de 1784, durante el gobierno del virrey Croix, como parte de las reformas borbónicas, los 78 corregimientos se redujeron a 8 intendencias y cada corregimiento se convirtió en una delegación. Y también tenemos al cabildo. Su equivalente actual lo representan las municipalidades y constituía la base jurídica de la ciudad, pues la representaba y se erigía como defensor de los intereses locales, en ocasiones aún frente a la misma autoridad real. Los cabildos administraban la ciudad y el ámbito en torno a ella, y en ello residía la potestad de todo el pueblo o colectividad de vecinos. Y por último tenemos al cacique. Los curacas sufrieron una transformación durante los primeros años de la colonia. Si bien siguieron siendo jefes de los pueblos y ellos no fueron más los jefes étnicos tradicionales tal como fueron en tiempos prehispánicos. Su función se centró principalmente en la recolección del tributo. Ellos mismos no tributaban dentro del pueblo reducción o ayllu. Su cargo fue problemático pues tuvo que enfrentar el encono de los miembros de su pueblo cuando el encargo de la carga tributaria era mayor a lo establecido. Muy bien, chicos, eso fue el tema de la organización política del Perú, así que nos vemos para el siguiente tema y estudiar, chicos. Muy bien.